Ya que hemos visto hasta el momento todas las opciones más puntuales de edición, pero sobre todo las opciones de mejorar, ¿no? En cuanto a niveles, las imágenes, recordando de que toda imagen está compuesta por sombras, mediotonos y brillos, ¿no? Por luz. Eso es aquello que nos va a dar como resultado una imagen que podamos verla como más equilibrada, se puede decir. Entonces busquemos siempre un equilibrio para que las imágenes no se vean tan saturadas, tampoco muy expuestas, demasiada luz, demasiada sombra, porque ya se verá muy oscuro, ¿no? Entonces, todas esas opciones ya las hemos trabajado desde ajustes de capas. Vimos que trabajando con ajustes de capas no afectamos directamente a la imagen, es decir, no hacemos una edición destructiva, ¿no? Entonces, podemos seguir trabajando con las capas sin necesidad de afectar directamente a la capa de la imagen. Sin embargo, desde la primera sesión les estuve explicando acerca de capas, ¿no? De capas y máscaras, aquello que nos permite de repente seleccionar un área y solo dejar visible ese área y lo demás ocultar. Esto no es lo mismo que borrar, porque cuando borramos, eliminamos del todo lo demás, lo que no necesitamos, y nos quedamos solo con lo seleccionado, ya que con máscara sí tenemos esa ventaja, ¿no? Entonces también nos va a facilitar el tema de edición. Entonces, por ello, hoy veremos todas las herramientas de selección. De hecho, tenemos formas preestablecidas, pero también podemos trabajar con la opción de pluma, que nos va a permitir hacer otras formas de selección de manera más personalizada. También existen otras opciones de selección inteligente, como seleccionar sujeto, objetos, y también la selección, ¿no? A partir de la varita mágica y otras opciones. Entonces, hoy trabajaremos todo lo que es selección, es decir, recortar, a lo que muchos llaman calar, el calado de imágenes. Trabajaremos el día de hoy. Vamos a abrir directamente una imagen. Y es esto que quiero que entiendan y puedan diferenciar de que no es lo mismo, o sea, llevo explicando varias veces que no es lo mismo crear un nuevo documento con unas dimensiones específicas, quizás a 4, y luego, una vez creado, colocar una imagen. Colocar, elijo la imagen y colocamos. Lo que estoy haciendo aquí es abrir, o sea, generar un nuevo documento. He creado un documento y estoy colocando una imagen. Entonces, si mi documento es mucho más grande que mi imagen, verán que la imagen va a quedar pequeño. Y cuando yo crezco la imagen, estamos redimensionando. Por ende, los píxeles se están adaptando a esas nuevas dimensiones y por ende va a perder un poco de calidad. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que ir a archivo, abrir, elijo la imagen y abrimos. Verán que no se ha abierto sobre este documento, porque ahora abrió aparte, por separado. Aquí está, miren, lo voy a arrastrar a un lado para que vean. Está abierto ahora la imagen aparte. Y aparte tengo mi documento 4 con la imagen. Entonces, no es lo mismo crear un nuevo documento y colocar la imagen que abrir directamente la imagen. Porque al abrir la imagen, estoy abriendo la imagen en sus dimensiones. Si voy a imagen, tamaño de imagen, aquí puedo ver cuánto mide la imagen en píxeles. Y si quiero saber cuánto mide en centímetros, lo pasamos a centímetros. Definitivamente es más pequeño que un A4, ¿no? Porque tiene 14.63 de ancho y de alto 9.75. Solo que la resolución está en 300, por eso es que al menos la calidad es buena. Si yo voy a mi documento 4, por eso es que cuando coloqué la imagen, quedó pequeño. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que mide 14 puntos y tantos, ¿no? Por eso es pequeño. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar esto. ¿Por qué? Porque cuando yo abro la imagen directamente en capas, solo voy a tener esta imagen como fondo. Si aquí en mi documento creado coloco la imagen, ya tengo un fondo blanco, ¿no? Que es la configuración de mi documento. ¿Ya? Entonces acá, obviamente,
al abrir la imagen directamente, esta capa va a estar bloqueada porque he abierto la imagen. Entonces debo sacar copias con control J para empezar a trabajar. Por eso les decía que nunca hay que editar sobre la imagen original. No sea que hagamos tanta edición y de repente lo guardamos sobre una sola imagen, aunque trabajando con capas de ajustes, de máscara, de capas, no se va a afectar directamente la original. Pero de todas maneras saquemos copias. Bueno, entonces voy a cerrar este documento y solo me quedo con la imagen que acabo de ver. ¿Sí? Tal cual, en sus dimensiones, listo. Bueno, voy a ocultar las dos copias y me quedo con esta copia de aquí. Y vamos a empezar trabajando con las opciones de selección. Bueno, las opciones de selección vienen en nuestra barra de herramientas. Vamos a restablecer o restaurar. Y aquí ustedes verán debajo de la primera herramienta, que es herramienta mover, vamos a encontrar un cuadrado o rectángulo con unas líneas discontinuas. Esta me indica que dentro de ello encontramos más herramientas porque vemos una flechita en la parte inferior derecha. Siempre que veamos que cada herramienta tiene esta flechita blanca en la parte inferior derecha, es porque dentro hay varias herramientas. Sí, si vemos que la herramienta está por sí solo, no hay más, como la de Zoom, por ejemplo, esto es único, no hay más, pero los otros sí traen dentro un grupo de herramientas. Hago clic sostenido, no un clic, sino un clic sostenido, sin soltar. Y ahí podemos ver que hay varias herramientas. Tenemos la herramienta marco rectangular y marco elíptico. Sí, estas son las que vamos a utilizar. Luego tenemos las herramientas lazo, poligonal y magnético, y también las herramientas de selección, objeto rápido e imagen. Estas herramientas, estos tres bloques, me van a permitir hacer todo lo que es selección. Entonces, haciendo un repaso, recuerden que habíamos trabajado con máscara y toda máscara se genera a partir de una selección. Siempre, o sea, no hay forma de que no suceda de esa manera. Porque yo dibujo una selección rectangular, digamos, de cualquier área, y luego voy a la opción de capa y ya generé una masa. Siempre. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo genero una selección, estoy eligiendo el área con el que deseo quedarme y lo demás será ocultado. Entonces, debo seleccionar la capa sobre la que quiero trabajar. Porque cuando yo hago la selección por sí sola no funciona. Cuando yo ya selecciono la capa, sí, entonces si yo traslado, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy moviendo esa selección. ¿Por qué? Porque he generado selección y seleccioné la capa. Ahora que active la herramienta mover, ya traslado esa selección. Control D, deselecciono. Eso lo encontramos en menú selección, deseleccionar, control D. ¿Qué quiere decir esto? Que las selecciones, si yo dibujo y no tengo activado ninguna capa, no puedo hacer nada. ¿Sí? No puedo hacer nada, no me permite hacer nada, salvo se active la capa y ahí recién lo puedo mover. Entonces, una selección no funciona por sí sola. Ahora, una vez que yo activo la herramienta selección, marco rectangular, verán que se adapta o se utiliza por lo general para formas rectangulares, ¿no? Por eso mismo utilizo esta forma para esta imagen. Suponiendo que yo quiera seleccionar solo este repostero, armario, este mueble, entonces, ¿qué haría? Pues vamos a hacer una selección, pero verifiquemos en la parte superior las opciones que se activan. Ya les mencioné que dependiendo la herramienta que yo active, también se va a mostrar aquí en la barra de propiedades, ¿no? O la barra de control, algunas opciones. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, el marco rectangular, ¿qué me va a mostrar? Pues las opciones de esta herramienta. Que sería la primera, hacer selección. Con la primera opción, ya paso el cursor y sale el nombre, dice selección nueva. Entonces puedo hacer una selección nueva así, de forma libre. Clic, arrastro y de forma libre. Pero necesito seleccionar más área. Si yo vuelvo a seleccionar otro área, digamos esta parte, ya se deseleccionó el otro. Entonces, ¿qué me queda? Pues activar la segunda opción,
que me dice, en este caso, añadir a selección. Hago clic, arrastro, hago clic y sigo haciendo más selección. Hago clic y sigo añadiendo más selección. ¿Por qué? Porque activé la segunda opción. Lo contrario, si yo quisiera restar selección, entonces activamos la tercera opción. Digamos, resto esta selección. Entonces dibujo aquello que quiero restar. Pero, en todo caso, si quiero generar una intersección, entonces ya tengo un área dibujada, ¿no? Una selección dibujada, ahora dibujo otra selección y el área que queda intersectado entre los dos, es decir, esto, es lo que me quedará. Entonces, para eso sirven estas opciones. Aquí vemos una opción que dice, esto es el desvanecimiento. ¿Para qué sirve el desvanecimiento? Bueno, voy a hacer una selección activando la segunda alternativa que me va a permitir hacer varias selecciones, así. Luego otra selección de este área y otra selección de este área. Cuando yo hago una selección y, por ejemplo, no voy a trabajar con máscara todavía, voy a hacer un clic derecho y vamos a ver varias opciones, como de seleccionar inverso, desvanecer. Entonces, este desvanecimiento, desvanecer es lo mismo que aquí vemos. También verán que si yo activo la barra de tareas contextuales, aquí me dice también, ¿no? Deseleccionar, o sea, me da varias opciones. ¿Qué quiere decir? Que, de hecho, cuando yo accedo desde este menú contextual, estamos viendo las opciones más inmediatas al momento de hacer una selección. Me dice capa vía copiar, guardar selección, hacer trazado, capa vía cortar, nueva capa, transformación libre, rellenar. ¿Para qué son todas estas opciones? Son justamente para trabajar una selección. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo capa vía copiar? Pues lo que hará es esa selección copiar a una nueva capa. Si yo oculto la imagen principal de la que he generado la selección, puedo ver de que lo ha llevado a una capa nueva ese área. Control Z, regresamos. Clic derecho, capa vía cortar. ¿Para qué es capa vía cortar? Para cortar y llevarlo a una nueva capa. Pero quiere decir que ahora lo ha cortado y lo ha llevado a una nueva capa. Regreso con control C. Clic derecho, nueva capa. Ponemos un nombre y lo que hará es generar una nueva capa antes de copiar esta selección. Control C, control V. ¿No? Vamos a seleccionar control C y control V. Y tengo esto el fondo, que es la imagen principal, y esto es la selección. Pero me dirán quizás, profesora, pero yo no tengo esas opciones. Pues igual, todas estas alternativas son las mismas que encontramos aquí en menú selección, solo que están con otro nombre. ¿No? Si yo doy aquí capa vía copiar, obviamente no lo voy a encontrar aquí, pero es lo mismo que ir a edición, copiar y pegar. Y ya lo lleve a una nueva capa. ¿Sí? Es lo mismo. Otro, clic derecho, capa vía cortar, es lo mismo que cortar con control X y pegar en una nueva capa. Es lo mismo. Entonces, básicamente de eso trata este menú contextual. Deseleccionar es lo mismo que vemos aquí, ¿no? En menú selección, deseleccionar. Ahora, esto cuando yo corto y pego, control C, control V, copio y pego, en este caso solo saqué una copia, y oculto, voy a generar una capa debajo de esta selección, ¿ya? No de la imagen, porque si no lo va a tapar. Voy a generar una nueva capa de relleno, degradado. Voy a utilizar uno que ya existe aquí. Ok. Entonces verán ustedes que los bordes de la imagen quedan bien marcados, ¿no? Estos son los píxeles de la imagen recortada. Y también, y pueden ver incluso el paso de píxeles de la imagen y del fondo. Entonces yo oculto, esto es la imagen, y tengo detrás el fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo corto y pego tal cual es seleccionado? Pues estoy cortando los píxeles y pegando los píxeles a una nueva capa tal cual. Entonces los bordes se verán bien duros, bien marcados. Para eso justamente existe la opción de desvanecer. Entonces ¿cómo vuelvo
a mi imagen anterior. ¿Cómo vuelvo? Bueno, ya que tengo esta selección, pues es mucho más sencillo presionar control y hacer clic sobre esta miniatura de la capa. Y ya cargué la selección. Oculto y selecciono la capa, ¿sí? Voy a traerlo aquí delante, selecciono la capa sobre la que quiero trabajar. Es decir, yo puedo hacer una selección, ¿ya? Y puedo trabajar sobre cualquier capa que yo elija, ¿sí? Entonces, solo esto me ha servido para seleccionar la silueta. Ahora ya está oculto, entonces ya no me sirve. Vuelvo a esta capa y vuelvo nuevamente a generar el o la selección. Vamos a verificar que la selección esté correcta. Entonces acá, por ejemplo, me he percatado que hemos seleccionado muy fuera. Entonces vamos a activar selección nuevamente, pero vamos a la tercera opción para restar selección porque hemos seleccionado muy fuera. Vamos por aquí. Aquí, por ejemplo, falta añadir este área. Y además, también falta redondear las esquinas. Entonces, ¿cómo redondeamos esas esquinas? Vamos a ir a cualquiera de las opciones. Si yo doy un clic derecho aquí, solo me irá desvanecer, ¿no? Desvanecer o desde aquí. Pero no solo quiero desvanecer, quiero ver más opciones de una selección. Entonces, vamos al menú selección y le damos a modificar. Aquí ya podemos modificar más ajustes, como desvanecer, sí, vamos a desvanecer 2 píxeles nada más. ¿Por qué? Porque no necesitamos desvanecer más. ¿Qué es el desvanecimiento? Dice acá radio de desvanecimiento. Entonces, recuerden que los píxeles son cuadrados y el radio del desvanecimiento lo que hará es suavizar los bordes de ese cuadrado de los píxeles. ¿Qué píxeles? Los píxeles que están aquí al contorno de la imagen. Como son cuadrados, ahora se van a redondear y se van a suavizar. Por ende, solo estoy eligiendo 2 píxeles. Entonces le damos OK. Y si yo me acerco, verán que de por sí, miren, esto era antes en punta y al desvanecer se ha suavizado, ahora está un poco redondeado. ¿Qué pasa si yo vuelvo a selección, modificar y ahora además de ese desvanecimiento lo redondeamos? Vamos a poner, por ejemplo, 2 píxeles y se redondea mucho más. Entonces, una vez que ya hicimos esos ajustes, ahora recién copiamos y pegamos si es que solo queremos quedarnos con la copia. Pero ¿qué pasa si yo no quiero quedarme con la copia? Quiero que se mantenga la imagen completa y solo trabajar con máscara. Bueno, entonces trabajamos con máscara. Pero ojo, primero hice esos ajustes de desvanecimiento. Recién luego hago la máscara. Y ya está. Ahora cuando me acerco, vamos a ver que los bordes ya no son duros. Incluso se dan cuenta que hay un paso, ¿no? Como un degradado hacia el fondo. ¿Ve? Hay un desvanecimiento ligero. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando cortamos y pegamos, o incluso hacemos una máscara sin previo desvanecimiento, pues se va a ver un corte bien drástico, ¿no? Entonces, si queremos hacer una fotocomposición, fotomontaje, no va a quedar bien. Entonces, lo ideal es siempre generar un pequeño desvanecimiento para que se pueda mezclar bien con el fondo. ¿Y qué pasaría si yo desvanezco demasiado? ¿Cómo hago para cargar la selección? Si, por ejemplo, borro esto y ahora tengo acá la imagen completa, pero solo la máscara. ¿Cómo hago para cargar la selección solo de este área? Pues presiono control y ahora hago clic sobre la máscara. Y ya está. Ahora hago clic sobre la foto, control C y control V. Y ya saqué una copia solo del recorte. Entonces, ¿para qué me sirve la máscara? Para tener la silueta de la selección, ¿no? Entonces, voy a hacer ahora lo siguiente, control de deselección, y voy a colocar esta imagen, esta copia aquí arriba. ¿Para qué? Para que solamente me sirva esta silueta. Control y clic sobre la máscara, miren, y ahora hago clic sobre esta nueva imagen y lo activo. Entonces, ¿qué hice? Me sirvió solo esta silueta para volver a trabajar sobre esta otra imagen, porque la de acá ya lo oculté. Entonces, ahora trabajaré sobre esta imagen. Vamos nuevamente y activamos la herramienta de selección, porque si no, no se nos activan las opciones. Clic derecho y le vamos a decir desvanecer, pero vamos a exagerar y voy a poner 8 píxeles. Ahora sí, vamos a generar la máscara
y podrán ver que ahora ya no se ve bien. Porque he desvanecido tanto que ahora está abarcando píxeles de afuera y de adentro, ¿no? Porque lo ha redondeado demasiados píxeles. Entonces, no desvanecer demasiado, ¿no? Porque incluso se redondea mucho y no es bueno, porque ya pierde la forma de nuestra selección. ¿Sí? Entonces, control de deselección. Entonces, repito, todas estas opciones lo van a ver aquí en menú selección, muy aparte de la versión que tengan. ¿Sí? Entonces, ustedes primero verifiquen en menú selección todas las opciones que ustedes ven aquí, son las que se van a visualizar en esta barra de tareas contextuales, o solo que con otros nombres, o en todo caso, al cargar la selección, control clic, activo la herramienta de selección, clic derecho, y aquí van a ver las otras opciones. Control D de selección, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, bueno, profesor, está bien, pero no me convence este recorte, ¿no? No se ve bien, no es tan preciso, no es tan exacto. Bueno, vamos a activar esta imagen. Y acá ya no trabajaría pues con ninguna de las opciones si quiero hacer algo más puntual. Quiero hacer algo más puntual, entonces activamos la herramienta pluma, que se activa con la tecla P, y empezamos a dibujar, pero eso sí, siempre con zoom. Nos acercamos con zoom y vamos dibujando. O sea, no necesito desactivar, volver a activar, simplemente sigo dibujando. Trabajo con navegador, con la herramienta a mano, y hago lo menos posible de puntos de ángulo, ¿no? O sea, como les mencioné en Illustrator, igual aquí. Si yo trabajo muchos puntos de ancla en Photoshop, pues la forma no saldrá definida, va a salir bastante rara en los bordes, ¿no? Entonces lo que se quiere es que salga lo más preciso posible. Entonces, menos puntos de ancla, mucho mejor. Entonces vamos contorneando, verán que no son formas rectangulares exactas, ¿no? Entonces sí me puede ayudar esa opción para otras áreas quizás, pero de repente aquí ya no me ayuda, entonces utilizo pluma y empiezo a dibujar. Clic, clic. Verán que no estoy haciendo esto así, porque ahí sí queda fatal, ¿no? Entonces solamente hago puntos de ancla, de extremo a extremo casi. Clic, arrastro para hacer curva. Clic, arrastro para hacer curva. Sigo por acá. Voy hasta el último casi. Y acá me voy hasta el final. Y nos vamos hacia el otro extremo donde hemos empezado y cerramos. Pero obviamente aquí no queda porque lo que hice es un trazado. Hice un trazado. Y eso lo pueden ver aquí porque en la parte superior, en la barra de control, dice trazado. No es una forma, no son píxeles, es un trazado. Entonces este trazado me sirve para hacer la selección. ¿Qué pasa si antes de hacer la selección quiero editar este trazo? Pues simplemente activo la herramienta selección directa con la tecla A y puedo hacer un clic y, ¿no?, editar ese punto de A, ¿no? Normal. Una vez generado el trazo, si yo doy clic derecho, me dice crear máscara, me dice definir forma o hacer selección. Pueden hacer desde este punto, pueden hacer desde la parte superior de la barra de control que dice selección, o simplemente control enter. Y ya está, más rápido, ya tienen la selección. Control enter y ya tienen la selección nueva. Pero es una selección específicamente exacta del área que ustedes han seleccionado. Entonces acá ya no tengo que redondear nada, solo tengo que desvanecer. Entonces activo ya no pluma, sino ahora una herramienta de selección cualquiera, solo para que se active estas opciones con el clic derecho y elijo desvanecer un píxel, nada más. Y ahora generamos nuestra máscara. Y ya está nuestro recorte exacto. Ahora sí, exacto, además el desvanecimiento es solo de un píxel, así es que quedó muy bien. Ahora, una vez que ya hice este ajuste o este recorte, verán que tengo la miniatura de la foto y de la máscara. ¿Por qué? Porque he dibujado, he cargado una selección y a partir de esa selección generé la máscara. Entonces,
Ahora, suponiendo que quiero hacer un ajuste de niveles, de color o algo, entonces puedo aplicar desde capas de ajustes y digamos, aplicamos tono saturación. Una vez que yo genero la capa de tono saturación y empiezo a cambiar el tono, está afectando a todo, ¿ven? No solo a ese área, sino al fondo. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues activamos esta opción en la parte inferior. Cuando yo activo esta opción, lo que hará es que este ajuste solo afecte a la capa que se encuentra debajo. ¿Y cuál es la capa que se encuentra debajo? Es este recorte. Entonces, ahora solo afectará a esa capa, ¿no? Nada más. Y listo. ¿Qué es lo bueno? Que esto solamente es una capa de ajuste y cuando deseo lo activo o lo desactivo. Si quiero añadir otra capa de ajuste normal, podemos añadir una nueva capa de ajuste, ¿no? Recuerden que esta es mi capa completa de niveles, por ejemplo, y aplicamos, ¿no? De repente las sombras marcamos más, los mediotonos, y ya está. Pero como ya tengo esta opción activada aquí, y esta capa la he creado debajo, entonces también tiene esa misma característica de afectar solo a la capa que tiene debajo. Entonces, verifiquen que todas las capas que yo tengo ahorita visible son solamente estas tres de acá. Y el fondo, ¿no? Si yo desactivo estos tres y hago visible el de aquí, sería el recorte anterior, pero que no quedó muy bien, ¿no? Por las esquinas, sobre todo porque eran un poco redondeadas. Entonces, esto es el anterior y esto es el último. Y estas son sus capas de ajustes. ¿Sí? Entonces, ya tengo ahí mi recorte. Entonces, este es un recorte, obviamente, mediante máscara. Pero ¿cómo hice? ¿Cómo iniciamos? Con una selección. Entonces, lo mismo funciona para la otra opción, que sería el marco elíptico. Voy a sacar un duplicado con control J o varios, oculto el original y me quedo con las copias. En este caso voy a dibujar el elipse igual, ¿sí? Si yo tengo la herramienta marco rectangular y vieron, hice un dibujo así, de forma libre, ¿no? Pero control D de selección. Si presiono Shift, voy a dibujar una forma exacta, proporcional. Igual, lo mismo sucede con elipse. Si yo hago una selección libre, tengo un elipse de forma libre, y con Shift, un elipse proporcionalmente exacto. Entonces, cuando yo quiero empezar a hacer una selección elíptica, ¿no? Yo por lo general, por ejemplo, lo que hago es generar una selección, pero obviamente no voy a poder editar ya generada la selección, porque ya hice la selección. Ahora, ¿cómo modifico el tamaño de la selección? Si muevo, solamente voy a mover esta selección, pero nada más. Y si quiero activar la herramienta mover, ya no vamos a poder hacer nada. Lo que hará es cortar ese área y trasladar a otro lugar. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, una vez generada la selección, creamos una nueva capa. ¿Para qué? Para poder rellenar con la herramienta bote de pintura. Elegimos cualquier color y lo pintamos. Eso es todo. Pero lo vamos a deseleccionar con control D. Entonces, esto es una forma. ¿Sí? Entonces, esto es un relleno de píxeles, ¿sí? No es una forma vectorial, sino es un relleno de píxeles. Entonces, ahora esto me va a servir como referencia para poder ubicar sobre el área que quiero trabajar. Vamos a bajar la opacidad en capas, ¿sí? Porque recuerden que desde capas bajamos la opacidad, modos de fusión y todo lo demás. Entonces, selecciono la imagen, estos píxeles, y empiezo a adaptar sobre el área que quiero trabajar. Ahí quedó casi exacto. Si presiono Shift, ahora sucede lo contrario. Estaré distorsionando, lo cual me conviene en este caso. En realidad quedó casi exacto ya. ¿Por qué? Porque si no presiono Shift, se generará una forma proporcional, ¿no? Entonces no necesito que sea proporcional. Enter. Una vez que ya adapté a la forma que quiero trabajar, pues control, clic y cargo selección y oculto. Ya no me sirve esto, solo me sirvió para generar la selección. Ahora sí, puedo elegir la capa de la imagen que quiero trabajar y ahora generamos la máscara. Pero antes, no olviden, vamos a desvanecer, clic derecho, desvanecemos
y colocamos un piso. Vamos a generar la máscara y listo. Ya tengo el área seleccionada. Activo la imagen de fondo y ahora sí puedo empezar a trabajar sobre algún tipo de ajuste quizás de color, ¿no? Nuevamente activo la opción para que solo aplique a la capa que tengo debajo. Y ya puedo empezar a cambiar el color. Entonces tengo una capa de ajuste sobre la máscara. La máscara que hemos llegado a crear a partir de una selección elíptica. ¿Sí? Entonces también puedo hacer, ¿no? También puedo hacer lo siguiente. Control, clic, solamente teniendo esta selección, ¿ya? Solamente, miren, estoy ocultando esta capa, solo teniendo la selección, selecciono la imagen y directamente puedo aplicar también una capa de ajuste. Por ejemplo, tono saturación. Y cambio, ¿no? De repente lo saturo un poco más, cambio el tono. Entonces, ¿qué pasó? Ya no he generado una máscara, sino he generado una capa de ajuste sobre esta selección, que es muy distinta. ¿Ya? Entonces, tenemos esas dos alternativas. O sobre la selección directamente aplicamos la capa de ajuste, o si van a trabajar, digamos, si voy a trasladar este área, entonces sí me conviene generar una máscara aparte. ¿Por qué? Porque eso lo puedo mover a cualquier lugar. En cambio, esto no. Porque esto solo me va a servir para el ajuste. Entonces, si yo muevo esto, solo estaré moviendo como una capa de color vacía, ¿no? Entonces, si quiero editar la forma por separado, quizás quiero cambiar el tamaño, no sé, entonces ahí sí lo trabajo por separado, ¿ya? Es decir, con máscara de recorte. Y si solo quiero cambiar color, solo trabajo con capa de ajuste de tono, nada más. Entonces acá, por ejemplo, tengo, aprovechando este área del celular, primero voy a colocar, ya miren, en este caso estoy dentro de esta imagen, este es mi documento ahorita, y voy a colocar una imagen. Vamos a colocar esta imagen. ¿Listo? Voy a ocultar de momento y nos vamos a acercar. Podría utilizar la herramienta selección rectangular, pero no tengo, o sea, no, voy a tener que rellenar una nueva capa. Control D, rotar, y bueno, adaptar esta forma. Pero nos vamos a demorar. Selecciono la imagen y vamos a la otra herramienta que es selección rápida. Selección rápida lo que hace es detectar los mismos píxeles en cuanto a color. Entonces, si yo hago un clic y arrastro, ya seleccioné todo el área. Ahora, ¿qué necesito? Pues simplemente activo la imagen que quiero enmascarar. Activo máscara y listo. Pero la imagen no está bien enmascarada. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden que esto está enlazado máscara e imagen. Entonces, damos clic sobre esa cadena para desenlazar y ya puedo rotar la imagen y redimensionar. ¿No? Y podemos mover. ¿Por qué? Porque tengo máscara. Entonces, la máscara funciona enlazado con la capa de la imagen. Porque si yo desenlazo, puedo mover la imagen o puedo mover la máscara. O bien muevo la máscara o bien muevo la imagen. Pero si están enlazados, pues se van a mover todo en conjunto. Y ya tenemos ahí ese recuerdo, ¿no? Que es mucho más sencillo. ¿Por qué fue sencillo? Porque el fondo es negro, entonces es un solo tono, es súper sencillo seleccionar. Pero si tuviera muchos colores, ahí sí sería complicado. Salvo por la silueta, que es un rectángulo también, se puede dibujar con plumas, ¿no? Es mucho más exacto y más sencillo. Luego de ello, vamos a pasar a las otras herramientas. Pero estas herramientas ya no son formas predeterminadas, ¿no? En este caso era un cuadrado o rectangular y en este caso elíptico. Aquí estamos hablando de formas libres. De hecho, esta herramienta, voy a sacar primero control J, varias copias. Y bueno, la primera opción es la herramienta lazo. Con la herramienta lazo, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos dibujar formas libres. Por ejemplo, dibujo este área de este ajos
y ya está. ¿Para qué? Pues bueno, depende para qué quiera utilizar. ¿Por qué? Porque puedo sacar una copia, clic derecho, capa vía copia. Y ya tengo una copia de este house, ¿no? Igual, podemos colocar por aquí, rotar, pero esto tiene su propio fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos seleccionado gran área. Entonces, si no quiero que afecte, no abarque tanto área, ¿qué debo hacer? Pues obviamente seleccionar de manera más precisa. Por eso es lazo, porque nos permite hacer una selección a mano alzada de forma libre. Saco una copia con control C, control V, que es lo mismo que la opción capa vía copiar. Y con borrador puedo quitar ese de más del borde. Acá, bueno, puedo trabajar con borrador porque sé que no voy a necesitar nuevamente reutilizarlo. Pero si desean, también lo pueden trabajar con máscara, ¿no? Solo que para hacer un pequeño elemento no lo considero. Pero igual, dibujo con lazo. Pero ¿qué pasaría? Que en este caso tendría que generar varias copias. Porque al momento de hacer la selección y crear máscara, ya oculté todo lo demás. Entonces, tengo que tener mi otra copia debajo para activar. Entonces, esta es la de acá, ¿no? Esta es la copia, esta de acá es la imagen, vamos a bloquear, y esto de acá es mi copia. Pero miren, mi copia tiene todo el área completa porque es una máscara. Entonces, por eso les digo que no considero tan necesario aplicar máscara a este pequeño elemento. Por lo contrario, aplicaría borrador, clic derecho, pero un borrador con la dureza en 0, para que los bordes no sean marcados. Y bueno, cambiar el tamaño del pincel. Y voy a ocultar esta barra de momento, ¿ya? Porque siento que no lo estamos utilizando. Entonces, bueno, borro lo que no necesito y ya está. Puedo sacar copias con Alt, rotar, otra copia con Alt, Enter, ¿no? Saco otra copia, modificamos el tamaño, Enter. Bien, entonces de esa forma trabajamos con esta opción. Y bien, de esta forma podemos ir sacando copias, ¿no? Pero si se dan cuenta, todos están en distintas capas. Tenemos una capa, 2 y 3. Pero lo bueno es que los bordes como están desvanecidos, ¿por qué? Porque hemos borrado con un pincel bastante suavizado. Activamos borrador con la tecla E y aquí pueden ver las opciones, ¿no? Está el borrador en 0 de dureza y modifican el tamaño. Entonces, si yo quiero al final combinar todo en una sola capa, ¿no? Puedo seleccionar todas las capas visibles, no las que están ocultas, clic derecho y le damos a combinar capas con control E y ahora tenemos una sola capa. ¿Y qué pasaría si quizás quiero eliminar este área? O bueno, este tomate. También puedo utilizar la herramienta lazo, dibujo todo el área con toda y su sombra y nos vamos a edición, rellenar y elegimos según contenido, normal y al 100%. Vamos OK y lo que hará es reemplazar por el fondo. Control D y nos permite deseleccionar. Y listo. Pero ¿qué pasaría si hago una mala selección? ¿Qué es una mala selección? Es si yo, por ejemplo, dibujo este área así. Es decir, no estoy seleccionando bien. He dejado píxeles de sombra fuera, he dejado parte de la hojita fuera. Entonces, cuando vamos a edición, rellenar, y damos OK, generará una mancha, ¿no? Sale todo mal. ¿Por qué? Porque está tomando como referencia áreas o píxeles que quedan fuera. Entonces, por ello, debo hacer una selección correcta. Si lo que quiero es reemplazar todo este área, entonces selecciono todos los píxeles que abarcan, ¿no? Así sea sombra, todo. Ahí recién nos vamos a edición a rellenar, le damos a OK y listo. Control D y deselección. Y obviamente esto es una sola imagen, porque ya la hemos combinado. Ya luego de ello podemos aplicar alguna capa de niveles, ¿no? Y de repente trabajar un poco la sombra y los mediotonos.
porque sin esto se ve muy blanco y ya con esto tiene mucho mejor acabado. Bien, entonces esta es la opción de la herramienta lazo. Luego viene la otra herramienta que ya es un poco más puntual. ¿Por qué? Porque quizás lo que yo quiero es trabajar, digamos, una capa de ajuste. Por ejemplo, ¿para qué me sirve la herramienta lazo poligonal? Su mismo nombre lo dice, poligonal. No nos permite hacer nada curvo, solamente trazos rectos, poligonales. Entonces, si yo hago un clic, primero control J, sacamos copias. Si hago un clic y arrastro, verán que ya me está mostrando cómo será mi siguiente trazo. Entonces, hago otro clic por aquí, por ejemplo, y nuevamente voy a generar otro trazo recto, ¿sí? Nada de curvos, ¿no? Por eso es poligonal. Si quiero hacer curvos, trazos curvos, puedo trabajar con pluma de repente, ¿no? Que sería lo más preciso. Y cerramos donde hemos iniciado. Entonces se genera la selección, ¿sí? Entonces a partir de esa selección ya podemos trabajar otros, ¿no?, detalles. Control Z o Control D para volver a dibujar. Clic, clic. Vamos a tratar de abarcar lo más cerca posible a los píxeles. Y esto va a depender también de la imagen, ¿no? Miren, si yo por ahí me equivoco, ¿cómo retrocedo? Control Z no me va a obedecer. Entonces presiono la tecla suprimir y regresa. Regresa y vuelvo nuevamente a dibujar. Clic, clic. Más o menos por aquí. Por acá. ¿Sí? Control Z no, sino la tecla suprimir. Y con ello retrocedemos. Y listo. Una vez dibujado, acá viene la otra opción que les había indicado. No voy a generar nada de máscara. ¿Por qué? Porque en este caso no quiero sacar una copia de esta selección. Entonces, lo que quiero es simplemente aplicar una capa de ajuste a esta selección. Una vez que hice la selección, ¿puedo seleccionar más? Sí. Por eso es que esta opción también tiene en la barra de control, tiene la alternativa de añadir selección, restar selección o interceptar. O sea, si yo activo la segunda opción, puedo seguir haciendo más selecciones poligonales, pero con zoom para que vean los detalles, ¿no? Mucho mejor. Entonces, cuando haga una selección, sea con pluma, cualquier otra herramienta, que tengan que dibujar sobre todo, trabajen con zoom para que vean los detalles. Porque de lejos uno ve distinto y de cerca uno se pierde, ¿no? Porque hay varios detalles que no hemos seleccionado. Entonces, miren, en este caso estoy utilizando poligonal para seguir haciendo más selección sobre lo que ya tengo ahorita activado. Y ahorita ya tengo una selección. No he deseleccionado, ojo. Si me alejo, verán que sí activa esa selección. ¿Por qué? Porque activé la segunda alternativa u opción que es para añadir. O sea, puedo seguir añadiendo más selecciones, todo lo que quiera. ¿Sí? Pero bueno, en este caso me quedo con esas dos. Y nos vamos a ir a la capa, a las capas, pero en este caso no voy a elegir máscara, sino voy a añadir una capa de ajuste de tono saturación. Y verán que se ha generado una pequeña máscara, pero de ajuste, ¿no? De ajuste, nada más. Entonces empiezo a mover los ajustes de color, afectará solo a esa selección. Solo a esa selección. ¿Por qué? Porque en este caso solo he seleccionado esos dos y en base a eso generé mi capa de ajuste. Entonces, ello me va a permitir poder editar el color directamente sobre el área seleccionada. Puedo editar el color, puedo trabajar la saturación, ¿no? O de repente no necesariamente este tipo de capa. Quizás quiero hacer una capa de niveles. Entonces, nuevamente cargo la selección. ¿Cómo cargo la selección nuevamente? Control y clic sobre esta capa de máscara negra. Ocultamos y activo la capa de niveles. Y ya está. Ahora puedo trabajar, ¿no? Quizás acentuando más la sombra y los mediotonos. Subir un poco la luz y ya está. Si oculto, esto es el antes y con la capa de ajuste, esto es el después. Pero obviamente que esto ya lo hice con una máscara, pero de capa de ajuste. No
Quiere decir que si yo muevo esto, ¿qué pasaría? Solo estoy moviendo esa capa de ajuste. No estoy moviendo la forma, porque no hice un recorte, ¿no? Si yo quiero hacer un recorte, ¿cómo haría? Pues ya tengo la selección. Ahora ya es más sencillo. Control, clic sobre esta máscara. Vamos a la opción, vamos a la capa de la foto y nos vamos a generar una máscara. Pero recuerden que tengo dos imágenes ahorita, ¿no? Voy a ocultar esta y genero la máscara. Y ya está. Ahora sí, he recortado y me quedé solo con esto. Con este área, ¿no? Nada más. Pero debajo tengo la imagen completa. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya pueden ir ustedes trabajando con lo que necesiten, ¿no? Si necesitan solo hacer capas de ajustes o necesitan hacer máscaras. Ya ustedes deciden cómo trabajar. Y ahora viene la otra opción que también es de lazo, pero esto sí es un poco más completo y más complejo, ¿no? Para esto, yo recomiendo que las imágenes sean así, similar, que tengan un alto contraste. Por así decir, el fondo desenfocado, la imagen en primer plano. Es decir, la imagen que quieran seleccionar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, se nos complica. Si el fondo es un poco blanco, digamos, y la imagen del personaje es tampoco un poco blanco, pues no vamos a poder seleccionarlo rápido. Para eso tenemos la herramienta lazo magnético. Con lazo magnético podemos seguir haciendo selecciones, o sea, tipo forma libre, pero si hago o sea, me sitúo sobre la herramienta, verán ahí un pequeño tutorial sencillo. Incluso nos muestra la imagen seleccionada, ¿no? Es súper sencilla, pero en comparación o en contraste con el fondo, pues la imagen resalta bastante y el fondo es casi muy distinto. Entonces, eso mismo sucede acá. Este área de acá arriba será sencillo, pero acá en la parte del piso ya es complejo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el piso tiene sombras, la zapatilla, la mano, acá todo se va a mezclar. Bueno, vamos a empezar haciendo la selección, sacando una copia y haré clic por aquí y empiezo a arrastrar. Arrastro, es como que yo soy la guía y esto se va adheriendo, ¿sí? Yo no tengo que hacer nada más que hacer un clic en cada vértice, en cada entrada, para poder guiar. Le guío, clic, seguimos guiando. Si por ahí me he confundido, miren, presiono suprimir y vamos regresando. Suprimir y vamos regresando hasta el punto que vamos a retomar. Sigo guiando a la herramienta, ¿no? Esta es una herramienta, por ende necesita pues un guía, entonces nosotros somos los guías, clic, clic y sigo arrastrando, clic. Siempre que veo un vértice, una entrada, una curva, hacemos clic. ¿Por qué? Porque si no ahí se nos puede desviar y pierde la forma. Arrastro, verán que los puntos de ancla se están generando solos, ¿no? Clic, clic, clic por acá y aquí ya viene lo difícil, ¿no? Acá ya se va a mezclar un poco con el piso o se va muy al interior o se va muy afuera, ¿ven? Clic, clic. Pero bueno, eso igual lo podemos ajustar, así que no hay problema. Todavía podemos hacer ajustes de ello. Igual, clic, arrastramos. Clic, clic. Seguimos arrastrando, ¿no? Prácticamente esto solamente lo estamos guiando. Arrastramos, clic. Por aquí también ya ahí se pierde bastante por la mano y el piso, ¿no? Que tiene tonos muy parecidos. Entonces ese es el inconveniente. Clic, seguimos arrastrando. ¿No? Seguimos por ahí, clic. Y cerramos donde hemos empezado. Y la selección ya se generó. Pero de hecho que acá todavía hay que hacer más ajustes, ¿no? La parte del piso, la mano. Entonces, una vez generada la selección, ya vamos acá a la barra de control, donde nos dice seleccionar y aplicar máscara. Al hacer clic sobre esa opción, veremos que ingresa a una forma de visualización sobre un fondo.
Este fondo, si estaría al 100%, se vería así, pero si bajo la opacidad, tengo esta vista. Entonces, ¿para qué me sirve este fondo? Para ver en contraste con el fondo cómo quedó mi recorte. Entonces, tengo más opciones, como papel cebolla, que es una opacidad, ¿no? Es como una transparencia. Tengo rojo, también tenemos el otro que es negro, blanco, negro. Tenemos negro, blanco y así. Entonces voy a elegir, por ejemplo, negro y vamos a subir la opacidad. Ahí vamos a poder ver mucho mejor cómo quedó el recorte, ¿no? Para eso sirve. Entonces ahora nos acercamos con zoom. Es como si se abriría una nueva ventana, ¿no? Para poder seguir editando esa selección. Y aquí nos muestran más opciones. A la derecha, ajustes, y a la izquierda superior, herramientas. Otras herramientas que son similares a las que ya hemos utilizado. ¿Por qué? Porque son pinceles. Pincel, selección rápida, pincel. Para este pincel ayuda a perfeccionar bordes, ¿no? Es decir, limpia un poco. Y este otro es pincel. Esta herramienta pincel ayuda mucho porque puedo elegir en específico el área que quiero borrar o que quiero restaurar. Si, por ejemplo, ahora mismo está en más y yo sigo haciendo clic por acá, estaré haciendo visible, ¿no? Pero si activo el menos, lo estaré ocultando. ¿Eh? Entonces, esto trabaja en función a que, como es un pincel, trabaja en función a tamaño y dureza y espaciado, ¿no? Entonces modifico el tamaño, la dureza, puedo subir un poco más para que no esté tan desvanecido, ¿no? No se quiere que esté tan desvanecido. Recuerden que eso es como un desvanecimiento, si es que la dureza lo subimos. Y vamos a empezar a mejorar nuestro recorte, ¿no? O nuestro calado. Ya, ahí está, miren, vamos perfeccionando esto. No queremos esto de acá. Movemos con la herramienta mano o también desde su teclado la barra espaciadora, ¿no? Que es mucho más práctico que la H. Clic derecho y cambiamos el tamaño del pincel. De acá, por ejemplo. Esta línea blanca que ven al borde, eso no lo hacemos con pincel porque nos vamos a demorar. Eso ya es un tema de desplazamiento que lo vamos a ver al final. Pero primero vamos a retocar. Bien, entonces acá también clic derecho, que así voy a crecer el tamaño del pincel. Y por acá sí quiero restaurar, así es que voy al más. De hecho, la imagen tampoco es que esté tan buena. En esta parte sobre todo se nota, ¿no? Vamos a menos. Acá se ve como que está pixelado la parte de la zapatilla, ¿no? Entonces esto lo vamos a utilizar para el final, para la práctica de hoy. Así es que lo vamos a hacer bien, lo mejor posible. Esta parte de acá ya peor, ¿no? Sobre todo por el piso y la zapatilla que ya está bien, casi se pierde totalmente. Entonces, si ustedes trabajan con la pantalla gráfica o una tableta, mucho mejor. ¿Por qué? Porque recuerden que esta herramienta es como un pincel a mano alzada, ¿no? Entonces, es mucho mejor. Bueno, igual con el mouse también se puede, solo que demora un poco más por la precisión, ¿no? Y bueno, como verán, es que estar cambiando el tamaño del pincel, ¿no? Clic derecho, cambio acá, por ejemplo, voy a cambiar bastante a 2 nada más porque quiero borrar este área. Que parece que no, pero sí, no es un área que está ahí oculto. Aquí también. También. Y este pequeño detalle de la zapatilla. Ya. Estos bordes, como ya les mencionaba, ¿no? De la casaca, eso lo vamos a ver con otra opción ahora. La voy a borrar todavía un poco más por aquí unos detalles. Ya estos bordes han quedado como que bien amarillos, ¿no? Igual podemos ir suavizando un poco con el pincel.
Entonces ya quedó mucho mejor. Ahora sí nos vamos a ir a las opciones de desplazamiento. Vamos a desplazar y vamos a suavizar. De hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando yo desplazo, ¿no? O sea, bajo el desplazamiento, para esto voy a subir la opacidad al 100 para ver la diferencia. Cuando bajo el desplazamiento, ¿qué pasó? Ha quitado. Si subo, lo marca más esos bordes. ¿Ven? Baja y marca más. Pero también la idea es que no pierda la forma. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace una selección y a veces selecciona muy dentro de los píxeles de la forma, al desplazar o sea, mucho, ya quitamos la forma. ¿No? Pero en este caso no, nos está ayudando porque solo está desplazando esas áreas. No quita la forma, ¿no? Y nos está ayudando. También, bueno, el radio lo que hará es suavizar el recorte, ¿no? Sobre todo el recorte. Así que esto normal vamos a bajar el desplazamiento y el radio suaviza y ya lo borró todo. Pero veremos que no pierda la forma. Si yo subo demasiado, ¿qué pasa? Miren, lo suaviza tanto que ya lo va borrando todo el contorno, ¿no? Entonces, todos estos ajustes lo que hace es mejorar el borde de nuestra selección. Este es el radio inteligente, ¿no? Que es, bueno, una opción predeterminada. Entonces vamos a ir subiendo de manera muy sutil. Puede ser un píxel. Dos, no, dos es demasiado. Entonces ahí, incluso creo que no es necesario. Creo que con el desplazamiento está quedando bien, ¿no? Y el suavizado, aquí. Pero el segundo, ¿ya? El segundo suavizado. 0,4 y ya quedó. Miren, ya quedó perfecto nuestro recorte. Ahora sí, ya le damos OK y listo. Ya se generó nuestra selección. Pero ahora vamos a generar la máscara. Obviamente se ve todo porque está debajo la otra capa. Y ahí se ve mejor. ¿Qué pasa si quiero seguir editando el recorte, profesora? Bueno, todavía lo pueden seguir editando. ¿Cómo? Aquí. Lo que pasa es que esto es una máscara. Entonces, si yo doy doble clic sobre la máscara, nuevamente se abre este panel y puedo seguir haciendo cualquier ajuste. Nuevamente le damos OK y se va a volver a guardar. ¿Sí? Nada más. Entonces acá doble clic, por ejemplo, en este área de la zapatilla. Voy a bajar un poco la opacidad. Voy a activar pincel. Y aquí voy a añadir más área, ¿no? Porque siento que se ha borrado demasiado. Le damos OK. Y ya está. Volvió ese área, ¿ven? Entonces, si quiero hacer cualquier ajuste, vuelvo nuevamente, doble clic, vuelvo a la máscara, activo pincel y sigo haciendo el ajuste que deseo, ¿no? Por ejemplo, acá la planta de la zapatilla. Damos OK y nuevamente mejoró. Ahora ya puedo aplicar debajo un fondo. Vamos a generar un relleno degradado, por ejemplo, ¿no? De un tono predeterminado. Y listo. Ahí tenemos nuestro recorte, ¿no? Que los bordes están bien definidos y quedó limpio nuestro recorte. Entonces, esta es la forma de generar, pero empezamos con la herramienta lazo. No queda ahí, trabajamos con las opciones de máscara, ¿no? Para poder mejorar el desplazamiento de radio y finalmente tener una selección más limpia. Bueno, luego de esto tenemos otras opciones ya que son un poco más sencillas, ¿no? Porque ya no tenemos que andar dibujando, pero también hay que tener ahí una noción porque, por ejemplo, si nos dice selección rápida, está basado sobre todo en tamaño de pincel. Esto funciona o se define en función al tamaño de pincel, a la suavidad, dureza y espaciado. Si, por ejemplo, yo quiero trabajar con un pincel un poco más grande, ¿por qué? Porque quiero abarcar más área, entonces crezco el tamaño de mi pincel, activo la segunda opción que es añadir selección y arrastro, arrastro, arrastro. Y ya está, ya lo seleccionó todo el área que necesito. Control D, deselecciono. Voy a sacar copias. Nuevamente, la herramienta selección rápida funciona como pincel. Tamaño, suavidad, dureza y espaciado, ¿no? Entonces abarco el área que necesito, solo arrastro y ya está.
Pero la otra herramienta es selección varita mágica. Entonces, varita mágica trabaja con la tolerancia. La tolerancia está basado en los píxeles, cantidad de colores de píxeles. Entonces, ahorita está en 32. Si yo empiezo haciendo un clic, digamos, en este área de aquí del agua, hago clic, solo selecciona esos tonos, nada más, ¿sí? Porque está en 32 de tolerancia. ¿Qué pasa si ahora yo lo subo esto al doble? Voy a deseleccionar primero con control D. Voy a poner 64, que sería el doble. Ahora hago clic y miren, ya no abarcó solo ese área, ahora se fue hasta este área de la ropa incluso. ¿Por qué? Porque son tonos similares, pero estamos abarcando ahora 64 de tolerancia, entonces abarca más. Igual, si selecciono este área de acá, por ejemplo, ha seleccionado casi toda la foto, ¿ven? Toda esta parte, casi la mitad de la foto. Entonces, si yo lo bajo ahora a 32 y hago un clic por acá, por esta roca, va a seleccionar áreas similares. Por aquí, por aquí. ¿Por qué? Porque tengo activado el símbolo, o más que el símbolo, pues es la opción de añadir selección. Entonces, de esa misma forma, si me sitúo sobre la ropa, ¿no? Hago clic en este área, entonces selecciona tonos similares en base a tolerancia 32. Si ahora lo subimos la tolerancia a 64, hago clic. Miren, ya no abarcó poco, ¿no? Ahora abarcó más. Otro clic, pero esto me va a demorar más. Entonces, además, ¿cuál es la desventaja? Que si yo selecciono este área, ¿no? Por aquí, puede seleccionar tonos similares que estén fuera también, ¿sí? En el fondo. Entonces, esa es una desventaja, ¿ven? Por eso mismo, para esto utilizo la herramienta selección rápida. Entonces, con selección rápida solo trabajo en función al tamaño del pincel, no muy grande. ¿Qué pasa si utilizo un pincel muy grande que sale de repente del área de mi personaje? Entonces, ahora que estoy seleccionando, miren, fuera del personaje. Entonces, ¿qué me queda? Activar menos y deseleccionar. O sea, doble trabajo y aparte que no me va a quedar muy bien, no es muy preciso. Entonces me conviene utilizar un pincel más pequeño, activo más y empiezo a seleccionar un clic y arrastro. Arrastro y ya tengo todo lo necesario. Una vez que ya tengo todo lo necesario, nuevamente, en este caso sí aplicaré una máscara porque quiero tener este área aparte. Porque al fondo voy a aplicar otro tipo de filtro, ¿ya? Voy a aplicar un filtro al fondo. Entonces, antes, no olviden, una vez generada la selección, clic derecho y desvanecemos. Un píxel, en este caso, no necesito más. Y la magia. Ahora vamos a aplicar sobre ello una capa de ajuste de tono saturación y vamos a cambiar el tono, pero activamos el icono para que solo afecte a la imagen de abajo. Vamos a cambiar este tono y además selecciono la capa de fondo, ojo porque esto es la capa de fondo, ¿ven? Esta es la capa de fondo. Y voy a generar también una nueva capa de ajuste de niveles, ¿sí? Porque la ropa está como que no tiene muy bien los mediotonos. Ahí, con el medio tono, recuerden, es el color, ¿sí? Entonces el medio tono define el color, que también puede quedar el color, ¿no? O bien muy apagado, o bien no tan saturado también. Si lo saturo demasiado, ya pues, ¿no? O sea, lo hacemos muy blanco o muy oscuro. Entonces hay que manejar un equilibrio. Entonces ya queda mucho mejor con esta capa de niveles y la capa de tono saturación, porque hemos cambiado el color. Ahora me sitúo sobre esta capa, que es el fondo. Y nos vamos a filtro, desenfoque radial. Y aquí tenemos dos opciones interesantes, que es giro y zoom. Giro es muy distinto, aquí pueden ver el acabado. Y zoom es como un acercamiento. Entonces giro es como que los píxeles, ¿no?, se distorsionan en radio. Y el zoom es un acercamiento. Entonces giro, cambiamos la cantidad. Según yo voy cambiando aquí, verán que ahí me va mostrando cómo más o menos sería el acabado, ¿no? Vamos a dar OK y tenemos este resultado. Control Z y voy a volver al otro tipo de desenfoque, ¿no? Que es el de zoom. Este me parece más interesante porque refuerza más el efecto que ya tiene de por sí la foto, ¿no? De por sí la foto es así, ya tiene un desenfoque y con este que queda mucho mejor.
Ahora vamos a aplicar una nueva capa de ajuste, pero al fondo, no a la imagen de la persona, ¿no? Porque eso ya tiene su propia capa. Vamos a dar niveles y vamos a acentuar las sombras, porque está muy blanco. Sobre todo las sombras. Entonces, ahí tenemos este mejor acabado. Entonces, esto sería el antes y a esto sería el después. Ya aquí hemos trabajado primero la selección del personaje, luego ya el fondo con filtro, ¿no? Y todo con capas de ajuste. Entonces, ¿qué es lo bueno de que la foto al final está ahí intacta? ¿No? O sea, aquí, debajo. ¿Por qué? Porque hemos sacado copias. Por eso les digo siempre saquemos copias y así no afectamos a la imagen original. ¿Sí? Luego de esto, bueno, de hecho las opciones inteligentes, si activo, por ejemplo, la barra de tarea contextual, verán que aquí nos dice seleccionar sujeto. Y esto, bueno, funciona en realidad, voy a abrir otra imagen, la de acá, para aquí también, ¿sí? O sea, sujeto reconoce una persona, un área, sobre todo sujeto, no dice persona, ¿no? Dice sujeto, porque en realidad lo que hace es seleccionar al elemento, al sujeto que destaca del fondo, ¿sí? Destaca. Entonces acá destaca esta parte del girasol, aquí destaca pues la persona, ¿no? Entonces si yo le digo seleccionar sujeto, pues va a seleccionar lo más nítido que se encuentre el elemento, ¿no? Lo que se encuentra ya desenfocado y todo, no lo toca. Entonces esto lo hice desde la barra de tareas contextuales, pero también lo podemos hacer desde selección sujeto. Pero vamos a sacar la copia respectiva y vamos a selección sujeto. Nos da una ayuda, ¿no? Es como que ya nos ha dado todo lo esencial, ahora ya nos toca hacer algo, entonces vamos a hacer los ajustes con la herramienta de selección rápida. No puedo hacer selección rápida, pero con la opción de menos para deseleccionar lo que no necesito. Y esto lo vamos a mover a un lado. Reducimos el tamaño del pincel y digamos deselecciono esto de acá también, y me voy quedando con lo que necesito, nada más eso, y listo. Bueno, acá también. Entonces, ya suponiendo que me quedo con lo que necesito, ya puedo empezar a trabajar cualquier, ¿no? Ya sea capa de ajuste, sea recorte, lo que quiera hacer. En este caso, por ejemplo, voy a hacer una capa de ajuste, no voy a recortarlo ni nada, es solo una capa de ajuste, y vamos a generar tono saturación. Más que tono saturación, vamos a trabajar niveles y vamos a darle un poco más de medio tono para acentuar el color, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no?, este resultado que sería sin y con. Y además, ya si quiero aplicar pues un filtro de desenfoque más a todo el fondo, control, clic sobre la máscara de ajuste y a partir de ello genero una nueva máscara. Y ya está. Entonces, ahora sí, sobre la capa de fondo, ya empiezo a aplicar algún filtro, que también tenemos filtros, ¿no?, de desenfoque, efectos de desenfocar. Estos son interesantes porque podemos trabajar con forma incluso, ¿no? Por ejemplo, de desenfocar iris, yo puedo dibujar o puedo definir específicamente el área que quiero desenfocar. Por ejemplo, este área, todo lo que está afuera, de hecho, y con esto exeo más, ¿no?, si quiero que se desenfoque más o que se desenfoque menos, ¿no? Esto es mucho más interesante, ya que lo otro, bueno, hará un desenfoque uniforme a todo, pero esto, en cambio, uno mismo define el área, y también aquí con esto podemos manejar los valores de manera más precisa, ¿no? O más desenfocado o menos desenfocado. Pero lo bueno es que con esto definimos el área. O bien abarcamos más, modificamos la forma, vamos a subir más desenfoque y le damos a OK y ya está, ¿no? Ahí aplica el filtro. Si oculto, este es el antes y este es el después. Y obviamente con su capa, ¿no?, de ajuste. Entonces, ahí tenemos un resultado interesante sin necesidad de dañar la imagen original directamente, ¿no?
¿sí? Entonces esas son las alternativas de las opciones de selección. Estas opciones de selección, recuerden, van a trabajar siempre. No es que haga una selección, ¿no? Digamos, como aquí ya les había mostrado. Aquí, utilizando esta imagen. No es que selección de sujeto ya lo selecciona de manera perfecta, ¿no? No, porque ya hice la selección, ahora me acerco, bueno, no lo hice yo, lo hizo el programa, pero miren, aquí hay muchas cosas que mejorar, ¿no? No selecciono este área de la uña, por acá también. Entonces ya estos ajustes ya lo tenemos que trabajar una vez cargada la selección, ¿no? Aquí en el cabello, todo esto, ya activamos nuevamente la herramienta de selección y le damos a aplicar máscara. Una vez aplicada la máscara, ya desde aquí podemos empezar a retocar esa selección. Por ejemplo, nos vamos aquí y esta parte de la uña está hueca. Entonces activo pincel y añadimos este área de selección. Nos vamos aquí, pero acá voy a cambiar, porque recuerden que el fondo es negro. Y si obviamente queda negro, no voy a saber cuál tengo que modificar. Aquí sí, como el fondo es ahora rojo, entonces ahora sí puedo saber que esto es lo que falta mejorar. Cambio el tamaño de mi pincel. Y ya empezamos a activar menos, obviamente en este caso, ¿no? Y podemos borrarlo de manera exacta. Repito, si trabajan con una tableta gráfica o pantalla gráfica, mucho mejor, ¿no? Yo lo trabajo con pantalla y esto es genial, ¿no? Porque se puede definir muy bien, porque es como trabajar con un pincel a mano alzada o un lápiz a mano alzada. Y queda mucho mejor definido. ¿Ya? Entonces, más o menos por ahí vamos editando. Vamos, ok, y ahí tenemos nuestra selección, ¿no? Entonces, una vez generada la selección, ya pueden aplicar, ¿no? Lo que gusten, ya sea máscara de recorte o máscara de ajuste. Si genero máscara de recorte, pues tendré esto y ya debo de generar un nuevo relleno con esta opción. Este primer bloque que viene a ser dentro de las capas de ajustes es de relleno, ¿sí? Esto vamos a ver la siguiente sesión a detalle porque realmente se puede hacer cosas muy interesantes. Elegiré un degradado. Ok. Y lo arrastro debajo, ¿no? Como ya tengo mi capa de selección, debajo tengo el fondo. Y ya está. Entonces, esas son las opciones de selección. Pero acá todavía hay muchos ajustes que hacer. Entonces, de hecho, para esta parte del cabello, vamos a ver una opción más interesante que también les puede servir. Porque se habrán preguntado, ¿no? Y si tengo que editar cabello, profesora, ¿cómo haría eso? Por ejemplo, no voy a trabajar con pluma. Es sumamente dificultoso. Entonces, ya para eso tenemos que utilizar otras opciones, complementar varias herramientas. Se puede trabajar de muchas maneras, incluso se puede trabajar con canales de color, se puede trabajar con superposición de capas, muchas maneras. ¿Sí? Pero en este caso vamos a ver una de las opciones, ya que estamos en las opciones de selección, y vamos a generar un duplicado. Vamos a activar la herramienta de selección. ¿Sí? Vamos a utilizar la herramienta de selección y nos vamos directamente a seleccionar y aplicar máscara. No estoy aplicando ninguna otra opción, sino de frente nos vamos a la máscara. Entonces, activo la herramienta, nos vamos a seleccionar y aplicar máscara y ya está. Entonces, una vez aquí, recuerden, estas son las vistas para definir qué tan bien quedó nuestro recorte, ¿no? Entonces vamos acá a darle a seleccionar sujeto. Una vez estando aquí dentro recién, le damos a seleccionar sujeto y esperamos la selección. Ya hizo una selección bastante general, ¿no? Pero todavía aquí hay detalles que mejorar. Entonces acá le vamos a dar a perfeccionar cabello. Perfeccionamos la selección de cabello y nos vamos a descontaminar colores. ¿Por qué? Porque hay colores, hay píxeles que se están mezclando y no nos permiten visualizar estos pelitos que están por aquí. Entonces le vamos a dar descontaminar color y ahora sí, ya nos muestra el área del cabello más claro, más nítido, incluso lo ha bordeado por ahí. Si nosotros queremos mejorar la definición de esos cabellos por ahí sueltos, entonces tenemos que bajar un poco
el desplazamiento. Bajamos el desplazamiento, ¿no? De manera muy sutil, bajamos un poco. No tanto porque verán, este borde marcado de rojo es aquello que selecciona lo que ahorita se ve nítido. Si yo bajo demasiado, voy a ver como que un recorte. Solo voy a ver este área que está bien negrito, ¿no? Entonces, si subo, ahí más o menos van viendo el área que me va a mostrar, ¿no? Más o menos. Entonces, vamos a quedarnos con unos, ahí con unos 11, ¿no? Más o menos por ahí. Y ahora le vamos a decir, ok. Y listo, ya tenemos ahí nuestro recorte exacto, ¿sí? Y si por ahí se ha quedado de repente, ¿no? Miren acá el brazo, se ha comido esa parte del brazo, o de repente quiero hacer otros ajustes nuevamente, entonces nuevamente doble clic, volvemos y nuevamente subimos el desplazamiento. Le damos OK y ahí tenemos nuevamente el cabello, ¿no? Pero no mucho, más bien lo ideal en sí es bajar el desplazamiento, ¿no? Lo ideal es bajar el desplazamiento. Si subimos demasiado, lo que hará es abarcar esos píxeles que quedan detrás del cabello. Entonces lo que se quiere es bajar el desplazamiento para que quede un poco transparente. Ahora si yo creo un fondo debajo, igual vamos a usar un degradado o cualquier color, un contraste, y ahí tenemos el recorte, ¿no? Sí, entonces doble clic si quiero volver a hacer ajustes, ¿no? Nuevamente, voy a eliminar esto, por ejemplo, lo voy a colocar aquí encima y vamos a seleccionar sujeto, ¿no? Para que nos haga la selección, perdón, desde la máscara, ¿sí? Desde la máscara, seleccionar sujeto y le damos a perfeccionar cabello, ¿no? Le damos a perfeccionar cabello. Luego descontaminamos los colores para que se pueda separar un poco y bajamos el desplazamiento. ¿No? Lo ideal es bajar no tanto, pero no subir, porque si no haremos visible los píxeles que quedan detrás. Le damos OK y listo. Entonces, si bajo demasiado, acá ya me vuelve esta parte de los dientes, ¿no? Pero acá vemos los cabellos, al menos que quedan muy bien definidos. ¿Sí? Entonces, vuelvo nuevamente aquí, activo pincel, cambio el tamaño de mi pincel y añado toda esta selección nuevamente. Damos OK y ya está. Y de esa forma, recuerden que para esto nos sirve esto, ¿sí? Y elijan el que vaya más acorde a la imagen, pues, ¿no? A la imagen que tengan. Ahí damos OK y ya está. Igual, si quiero, por ejemplo, aquí el brazo, ¿no? Esta parte del brazo, voy a bajar la opacidad un poco. Ahí está. Voy a ocultar esta capa. Doble clic y bajamos la opacidad. ¿Por qué? Porque, bueno, este área es lo que quiero recuperar. Voy a bajar la dureza, subir el tamaño de mi pincel y voy a pintar esto que deseo recuperar. Esto de acá, que es el brazo que también se ha ocultado. ¿Ok? Y obviamente este es el fondo. ¿Sí? Entonces ahí ya tienen distintas alternativas para editar, pues, ¿no? O más bien hacer selecciones exactas cuando se trata de cabello. ¿Sí? Entonces tienen esas alternativas. Recuerden, esta barra de tarea contextual, de hecho, les va a mostrar algunas alternativas. Pero esto está desde la versión 2023. Si no tienen seleccionar sujeto en la barra de tarea contextual, lo van a ver aquí, selección, sujeto. Pero debo seleccionar la capa, ¿no? Porque si no, miren, oculto la capa, selecciono, voy a selección, sujeto. Y ahí va a seleccionar el área, pero obviamente para hacer ajustes, ¿no? Porque ahí no queda.
Igual, lo mismo que sería es ingresar a máscara y desde máscara recién se hacen los ajustes. Vamos a quedarnos con esta imagen, ¿sí? Vamos a quedarnos con esta imagen porque esta vamos a reutilizar. Entonces, por ejemplo, ya que tengo esta imagen recortada, o sea, ¿por qué yo puedo calar las imágenes, trabajarlas por separado y luego unirlas en un solo documento? Pero obviamente recuerden que todas estarán en sus respectivas capas, ¿no? Por separado. Entonces vamos a crear un nuevo documento, A4, y vamos a crear y traeremos este recorte ya listo. ¿Sí? Voy a ocultar esa capa de fondo y solo voy a traer este recorte que está enmascarado. Arrastro y suelto en mi nuevo documento. Esto lo vamos a crecer para no tanto, ¿no? Porque ya sé que de hecho se está reacomodando y adaptando a este formato. Y vamos a generar una capa de fondo. Entonces vamos a ir a archivo y colocar y elegimos la imagen para fondo. Vamos a crecer porque, bueno, quiero darle más piso acá al personaje. Vamos a crecer más. Por ahí. Y vamos a también añadir nuestras guías, ¿no? No olviden que es importante trabajar con las guías para poder definir cuál es nuestro centro, ¿no? Y alinear todos los elementos. Ya está. Entonces, bueno, voy a más o menos colocar por aquí. Quiero darle más de piso. Y recuerden que para poder recortar una imagen debo rasterizar, porque si no, no me va a permitir recortar. ¿Listo? Entonces selecciono, clic derecho y rasterizamos. Vamos a la herramienta de recortar. Hago clic y presiono Enter. Y ya tengo la imagen recortada al tamaño de mi mesa o lienzo. Ahora vamos a crear una capa de relleno degradado y voy a elegir uno predeterminado también, que son de los rojos. ¿Ya? Y recuerden que esto se puede cambiar, ¿no? Doy doble clic sobre el degradado y puedo cambiar el ángulo del degradado. Puedo rotar, puedo cambiar los colores, ¿no? Ingreso, doble clic, cambio el color. O sea, puedo hacer muchos ajustes. Esto lo veremos en la siguiente sesión a detalle. Voy a dar OK y listo. Pero obviamente este relleno ya tapó al fondo, ¿no? Si oculto, ahí está la imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Pues trabajamos con las capas de fusión. Opciones de fusión, perdón. Entonces vamos acá a superponer y vamos a bajar la opacidad. ¿Sí? Entonces superponemos y bajamos la opacidad. Listo. Bueno, esto también vamos a añadir una capa de niveles. Vamos a hacer a que afecte solo esa capa y vamos a acentuar un poco más la sombra y vamos a iluminar. Al igual que al fondo, ¿no? Al fondo también le falta una capa de ajuste para marcar un poco más las sombras y un poquito más de luz. Más o menos ahí y listo. Entonces esta es mi capa de ajuste para que afecte solo al fondo, ya que el personaje tiene su propia capa de ajuste de niveles. Y cada uno tiene distintos valores, por eso es que cada uno lo estamos trabajando por separado. Bueno, voy a abrir una imagen, que en este caso la imagen solo necesito en realidad de esta imagen el marco negro, este marco negro. Si yo trazo una guía, de hecho no está derecho, por aquí tampoco, si por acá lo trazo otra guía, vemos que no está derecho del todo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, dentro de la herramienta de recorte, con esto de hecho podemos enderezar, pero también dentro tenemos una alternativa que es la herramienta de recorte con perspectiva. ¿Esto que me permite? Dibujar. Yo puedo dibujar el área que quiero enderezar, ¿no? Entonces dibujo el área que quiero enderezar con todos sus botones, ¿no? De hecho, para que salga completo. Porque luego vamos a recortar con pluma para que sea más exacto. Entonces solamente necesito el borde negro
No necesito todo de mi celular. Damos Enter y ya está. Ya se ha enderezado con perspectiva. Ahora sí, si yo trazo una guía, verán que está derecho. Aquí también. Esto de acá lo voy a ocultar. Y acá trazo una guía, está derecho, y aquí también está derecho. Entonces, eso es lo genial de esta herramienta de perspectiva, que sí, bueno, lo estoy viendo desde la versión 22, si no me equivoco. Y nos vamos a guías y vamos a borrar las guías, para que no nos confunda. Ahora sí desbloqueo y voy a reducir un poco el tamaño. Enter. Bueno, vamos a empezar dibujando con plumas, ¿sí? Porque quiero un recorte exacto. Y de hecho, con la herramienta rectangular no me va a dar. No necesito todo, solo necesito desde este área más o menos. Así es que dibujamos. Y también clic arrastro para las curvas. ¿No? Clic arrastro. Aquí sí funciona con control Z retroceder, ¿ya? Pero en lazo poligonal y magnético no, ahí es con suprimir y retroceder, ¿no? Es decir, volvemos sobre el dibujo. En cambio aquí solo con control Z retrocedemos. Entonces más o menos por ahí. Ahora para el área de, por ejemplo, ahí está una mano o está la mano sosteniendo el celular y está tapando área, ¿no? Por ejemplo, por acá. Ya, eso de ahí es súper sencillo porque lo podemos hacer con distintas, o sea, podemos hacerlo con tampón para clonar el área, o también lo podemos hacer con la herramienta de pincel. Vamos a sacar colores similares y rellenarlo. Control Enter, cargo selección, después de dibujar, vamos a desvanecer solo un píxel y lo recortamos. Control C, Control V. ¿Sí? En este caso no necesito, o sea, vamos a, bueno, se ha invertido, no necesito en este caso máscara porque necesito solo esto, que esté solo. Así que Control C, Control V. Y esta, pues verán aquí que ha quedado parte de la mano, ¿no? Si yo activo cuentagotas, capturo el color y lo pinto, me voy a salir. Entonces, ¿qué hago? Cargo la selección. Cuando yo cargo la selección, no puedo salir de ahí para nada. Entonces, activo pincel y pinto, y miren, no puedo salir. Así yo pinte fuera, no pasa nada, solo pintará dentro de este área. ¿Sí? Entonces, para eso funciona la selección también. Entonces, capturo con cuentagotas, activo pincel y pinto este área. Entonces, es mucho más práctico. ¿Por qué? Porque, bueno, es un solo tono, ¿no? Así que no hay problema. Capturo aquí color, cambio el tamaño de mi pincel y pinto. Con Shift, si quiero trazos uniformes, ¿no? Capturo, pincel, clic derecho, crezco el tamaño de mi pincel y pinto. Control menos, me alejo. Y ya está. Nos vamos al otro lado. Y aquí también puede ser lo mismo, ¿no? Pero bueno, acá hay brillo, hay todo. Entonces, para no complicarnos, activo tampón, capturo con Alt. Igual, sigo con la selección activa para no salir, porque si no, salgo fuera, ¿no? Entonces ahí vamos a tener precisión. Ese sí es el detalle cuando trabajamos con tampón. Hay que tener precisión, si no se deforma, ¿no? El área. Capturo y replicamos, ¿no? Por eso es el tampón, ya vimos el ejemplo en la sesión pasada. Capturo el área y replicamos. Pero tener cuidado, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos abarcando mucho. Entonces, clic derecho y reduzco mi tampón. Más o menos ahí, Alt, capturo y tapamos el área. Por aquí igual, Alt, está de abajo y la parte de arriba, ¿no? De abajo, arriba y ahí vamos uniformizando. Por acá también, Alt,
y lo vamos uniformizando. Y ya saben, pueden trabajar con cualquiera de las opciones, ¿no? Puede ser con pincel o puede ser con tampón. Y lo vamos a uniformizar porque este lado está borrado. Control D, y en la parte interna no necesito nada, nada, porque solo me voy a quedar con este marco negro. Así es que activo selección, añadir selección, crezco el tamaño de mi pincel y vamos a seleccionar todo este área interna. ¿Sí? Todo el área interna. Todo, por aquí también. Por acá también, que no quede nada afuera. Y listo. Si esto lo elimino, me quedo así. Vamos ahí. Y lo que hacemos es invertir. O sea, yo tengo ahorita seleccionado este área, ¿no? Si lo elimino, me va a suavizar mucho los bordes. Entonces, ¿qué hago? Vamos a invertir la selección. Vamos a invertir, yendo a selección, invertir. Y todo ese área que queda afuera lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en otra tabla. Y me quedo solo con esto, ¿no? Nada más. Pero antes de ello, vamos a ir a la opción de desvanecer. Bueno, no lo vamos a desvanecer ya en este caso porque hemos desvanecido el recorte anterior. Si seguimos desvaneciendo ya, como es un área bastante delgada, ya no va a quedar nada ahí. Entonces le damos 0.1 nada más. Vamos a subir a la dureza. Y listo, esto ya lo arrastramos aquí. Lo arrastramos y lo vamos a colocar debajo del personaje. Y vamos a crecer. Crecemos, vamos a ocultar por un momento el personaje. Esta es la guía del centro, ¿no? Por eso trabajamos con guías. Enter y hacemos visible. Y listo. Ahora sí, igual vamos a aplicar una capa de ajuste. Y aunque esto no necesita tanto de capas, porque lo podría aplicar directamente, pero igual, vamos a aplicar para que afecte solo a ese elemento y subimos el brillo. Ya está. Vamos a seleccionar solo la silueta del personaje. ¿Sí? La silueta, solo la silueta del personaje. Entonces, control, clic sobre la máscara de selección y ahora clic sobre la foto. ¿Por qué? Porque una vez cargada la selección voy a sacar copia del personaje. Control C y me sitúo fuera, en cualquier área. Sobre todo por acá arriba vamos a crear una nueva capa y lo pegamos. Esto lo vamos a arrastrar debajo del personaje. Y con Shift arrastramos hacia abajo para distorsionar como si fuera un reflejo. Vamos a subir. Con Control T activamos las opciones de perspectiva o transformación libre, ¿no? Entonces, puedo aplicar con Shift una perspectiva de esta forma, de ambos lados a la vez. Si suelto Shift, no me va a funcionar, solo se irá a un lado, ¿no? Entonces, más o menos ahí. Y con con Control, solamente elegimos un punto para editar. Presiono Enter, Control T, y con Control solo puedo elegir uno de los puntos para editar. Si hago esto, pues solo estoy distorsionando de un lado, ¿no? Entonces ya tengo ahí, por ejemplo, mi reflejo. Como ya tengo el reflejo, también puedo trabajar con esto la sombra, ¿no? Solo que ahora es más sencillo porque cargo la selección con control clic. Ahora saco una copia, pero más que una copia, genero una nueva capa. Esta capa lo rellenamos con bote de pintura y además de color negro. Control D y deselección. Entonces tengo sombra y tengo reflejo. A estas capas vamos a trabajar con opciones de fusión y en la capa subyacente lo que haremos es trabajar con Alt para que se mezcle con la capa del piso, ¿eh? Con la capa de la imagen que tiene el piso, ¿no? Con esto se fusiona muy bien.
pero obviamente vamos a pasar a multiplicar, ¿no? Para que se mezcle mejor. Esto se usa mucho para los mockups, ¿no? Para hacer los montajes de cualquier tipo de merchandise. Igual, aquí también vamos a FX, opciones de fusión, y la capa subyacente con Alt sostenido, bajamos y lo multiplicamos. Entonces ya tengo sombra y tengo reflejo, ¿no? Cualquiera de las opciones es válida. Si ustedes quieren suavizar el borde de la sombra, ya tendríamos que ir a filtro, desenfoque y gaussiano. El desenfoque gaussiano desenfoca en realidad todo el contorno de la imagen. Entonces vamos a añadir el zoom y verán que ahorita en 3 píxeles ya lo redondeo los bordes, ¿no? Y está muy suavizado. Puedo suavizar hasta 1 quizá o 2, porque la sombra, claro, no es que sea bien marcada, ¿no? O sea, uno ve su sombra y tiene un borde un poquito desenfocado. Entonces tengo reflejo y tengo sombra. Ahora, como tengo este borde, pues no es en vano, entonces me va a servir como para yo poder generar con pluma. Voy a hacer un recorte de la foto del fondo. Voy a hacer un recorte solo de este área. Entonces me sirve como referencia esto para seleccionar ese área, que no tiene que ser exacto, ¿no? Solo necesito control enter, saco una copia, control C, creo una nueva capa, pero esa capa la vamos a crear aquí debajo del marco. Entonces vamos a crear acá, debajo del marco, y pegamos. Ya está. Entonces a esta capa ya le podemos aplicar el efecto de desenfoque que ya vimos el día de hoy, ¿no? Vamos a hacer el desenfoque radial. Vamos a ver ahí con 19, ¿qué tal? Creo que es muy poco. Puede ser por giro, ¿ya? Y vamos a trabajar también, está demasiado, ¿no? Es demasiado. Entonces vamos a hacer un poquito menos, vamos a darle 12 nada más. Ya, ahí quedó mucho mejor. Y vamos a trabajar una capa de ajuste de niveles. Que afecte solo a ese elemento. Y esto ya lo podemos traer incluso debajo. O sea, esta capa podemos traerla por encima para que afecte a todo a la vez, ¿no? De esa manera, ¿no? Más o menos hasta ahí. Control menos y ahí pueden ver el acabado, ¿no? Ahora ya, para darle ya un toque de acabado al personaje, vamos a hacer una selección solo del personaje nuevamente, ¿ya? Pero repito, para hacer la selección solo del personaje, control y clic sobre la máscara. Luego sobre el personaje, sobre la foto. ¿Por qué? Porque primero cargo selección de la máscara, de la silueta. Luego hago clic sobre lo que quiero copiar. En este caso quiero copiar la imagen, no silueta, sino la imagen. Saco una copia con control C. Voy a crear una nueva capa por encima de todo y lo pegamos en el mismo lugar. Con Shift Control V. Porque con control V solo lo pegamos, pero en cualquier lugar. ¿Sí? Entonces voy a desactivar esto porque puede ser o bien reflejo o bien sombra, ¿no? Uno de los dos. Y bueno, esta capa, ¿para qué? Esto me va a servir para poder aplicar un pequeño filtro de interpretar. Esto me da un acabado ya un poco más interesante a la imagen final, ¿no? Vamos a ir a filtro. Vamos a interpretar y aplicaremos un filtro de destello. Este filtro de destello tiene un acabado bastante interesante, ¿no? Trabaja en función al brillo, tipo de lente, que es bastante profesional. Pueden trabajar con objetivo fijo de película que le da un toque bien interesante. Yo elijo el punto, ¿no? Yo elijo el punto de donde quiero que venga mi destello. Desde aquí o desde abajo, yo elijo. Entonces acá elijo este punto de acá, por ejemplo, y le damos, vamos a subir un poco más, le damos OK. Pues obviamente no queda ahí, sino que lo cambiamos a superponer. Ya con esa superposición quedó mucho mejor, pero podemos bajar un poco la opacidad. Sí, porque si no muy saturado, ¿no? Muy expuesto. Vamos a bajar un poco la opacidad
a unos 60, por ejemplo, y ya está. Si oculto, pues tenía una capa bastante uniforme, ¿no? Bastante, un poco, se puede decir, un poco mate, pero ya con esta luz del destello ya queda bastante genial. Además, refuerza la iluminación. ¿Listo? Entonces ya con este acabado, miren, pues se ve mucho mejor. Y ya pues este tema de la sombra o reflejo, ustedes deciden con cuál quedar y exportar. Porque no, si yo lo exporto con las dos capas, va a salir así. Y entonces debo elegir o bien uno o bien el otro, ¿no? Entonces puede ser con la sombra o con el reflejo. Luego ya nos vamos a archivo, exportar, y elegimos cómo queremos, ¿no? Como JPG, obviamente, para que mantenga mucho mejor la calidad de colores. JPG, vamos a exportar. Y guardamos. Listo, ahí tenemos nuestra imagen final exportada. Bien, entonces ya recuerden que el tema de las opciones de selección varía, ¿no? No todo aplica para lo mismo. No todo aplica para lo mismo. Según uno va practicando, también va buscando la forma. O sea, hay muchos caminos para llegar al mismo resultado. No hay una forma exacta, correcta o perfecta. Cada uno busca la forma de cómo llegar a hacer un mejor recorte. Quizás algunos lo hacen con pluma, quizás algunos lo hacen con máscaras, ¿no? Entonces, lo bueno de trabajar con máscara en las selecciones es que podemos editar todavía esa selección. ¿Sí? Entonces, repito, las opciones de selección van a variar siempre, no siempre aplica todo para lo mismo. Ya vieron que al menos esta imagen la hemos trabajado con lazo magnético, ¿no? Lo cual parecía un poco complicado, porque trabajar con lazo magnético para lograr este acabado, pues es un poco tedioso. Pero, ¿qué era lo bueno? Que o la imagen tenía un desenfoque de fondo, así es que eso ayudaba bastante. Entonces, las imágenes pueden estar con un alto contraste, eso ayudará muchísimo más a poder hacer una selección. Pues acá me preguntan acerca de la sombra, ¿no? Bueno, la sombra, básicamente, por ejemplo, aquí, ya que tengo la imagen sola, digamos que tengo acá la silueta. Recuerden que tengo la selección o el recorte, pero tengo en una capa. Entonces, si yo oculto esto, estoy ocultando toda la selección, ¿no? De la imagen recortada. Entonces, si yo presiono control y hago clic sobre la miniatura de la imagen, estoy seleccionando todo el área de la imagen. ¿Ven? Por acá se darán cuenta los bordes que está seleccionando toda la imagen. Pero entonces lo que yo quiero es seleccionar solo la silueta. Entonces, control D para deseleccionar. Presiono control y hago clic sobre la máscara. Entonces, ahora sí se selecciona solamente esta silueta. Pero bueno, tengo que pintarlo de un color, ¿no? Bueno, voy a dejar activo este fondo y como quiero pintar de color, obviamente debo generar una nueva capa. Vamos a generar una nueva capa, ¿no? ¿Recuerdan lo que había hecho con la selección elíptica? Hice la selección, pero luego generé una capa y lo rellené. Entonces lo mismo hice acá. Cargué la selección, genero una capa, ahora voy a bote de pintura, obviamente ya está con el color negro y lo pintamos, ¿no? Pero obviamente ya puedo ocultar incluso esto y lo pinto. Control D, deselección. Entonces ahora sí activo nuevamente mi capa, pero como tengo seleccionada la capa de la sombra, con Shift distorsiono hacia abajo. Porque si no presiono Shift, entonces hago esto. Estoy modificando de manera proporcional, ¿no? Y no me conviene. En cambio con Shift, clic sostenido, arrastro, entonces ya hice una distorsión. Pero aparte de ello, o sea, solo hice esta distorsión. Si yo activo Control T, que sería desde edición, transformación libre, con Control T, ya me da más opciones, ¿no? Clic derecho y tengo todas estas opciones que vimos también en la sesión pasada, ¿no? Por ejemplo, con perspectiva, puedo hacer este tipo de perspectiva, hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Entonces hago este tipo de perspectiva. Suponiendo que ya quedo ahí, presiono Enter
Pero además, activo control T. Si quiero seguir distorsionando, con la tecla control puedo elegir solo uno de los puntos para editar. Digamos, elijo solo este punto y luego este punto, ¿no? Suponiendo. Entonces ya digamos que ahí queda, presiono Enter y listo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que hice es bajar la opacidad, ¿no? Si yo bajo la opacidad, entonces ya no se verá tan marcado. Pero aparte de eso, quizás quieren que no se vea tan marcado estos bordes, tan duros. Entonces lo suavizamos, pero para suavizar tenemos que ir a filtro, desenfoque y dar un desenfoque gaussiano. ¿Por qué? Porque el desenfoque gaussiano funciona al contorno, suaviza todo el contorno. Entonces, si yo sigo suavizando más, verán que ya va perdiendo forma porque está suavizando muchos píxeles del borde. Cuanto menos píxeles, solo tengo un suavizado, más o menos, ¿no? Ahí no tan marcado. Pero el reflejo sucede de la misma manera, ¿no? El reflejo sucede de la misma forma. Solo que, bueno, yo lo hice al contrario. Primero hice el reflejo y ahí saqué solo una copia y lo rellené de color negro. Entonces, control clic, selecciono primero la máscara, luego la imagen, copio y pego. Ahora con Shift distorsiono hacia abajo, con Shift, ¿ya? Porque si suelto Shift, entonces hago esto, ¿no? Entonces no quiero que sea de manera proporcional. Control T y puedo trabajar la perspectiva con clic derecho, ¿no? De esta forma o de esta forma. Entonces ya ustedes eligen el punto de fuga, ¿no? Porque en perspectiva se trabaja con puntos de fuga. Subimos un poco. Play. Y Enter, ¿no? Control T y con Control puedo seguir editando uno de los puntos, nada más, si así deseo. ¿Ve? Uno de los puntos y Enter. Y obviamente esto también lo que hice es desde FX trabajar con las opciones de fusión, pero con la capa subyacente. Entonces esta capa subyacente lo movemos con Alt. ¿Para qué? Para que se mezcle mejor con el color de base. Pero cuando es un color de base no se ve tanto la diferencia, ¿no? Acá lo ponemos en multiplicar para que se mezcle mejor. De hecho, lo ideal sería trabajar con un fondo imagen, así como aquí. Cuando es un fondo imagen se mezcla mucho mejor, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, se mezcló con el piso. En cambio aquí no se nota tanto porque el fondo es uniforme. Y básicamente solo es eso, ¿no? Pero obviamente estas capas, sea de sombra, sea de reflejo, siempre tienen que estar debajo, ¿no? Debajo del personaje, no puede estar encima, tiene que estar debajo. Esto ya es un tema de orden de capas, nada más. Y finalmente tenemos acá este resultado. ¿Sí? Acá tengo la sombra y tengo el reflejo, ¿no? Solo que en este caso decidí exportarlo solamente con el reflejo. Si quiero exportar con la sombra, activo la sombra y oculto el reflejo. Y ahora exportamos solo con la sombra. Exportar como. JPG mantiene mucho mejor la calidad de imágenes, ¿no? La calidad de cantidad de colores. Por eso es que, de hecho, puede ser un poquito que pese más que el PNG, porque el PNG es un poco más comprimido, por ende reduce un poco la cantidad de píxeles, es decir, cantidad de colores. Entonces acá ponemos, para que no se repita, y ahí tenemos la última imagen exportada, ¿no? Bueno, este es el anterior. Y esto es el que tiene sombra. ¿Sí? Entonces ahí tienen las ambas opciones. Y eso sería todo. Muchísimas gracias y a practicar bastante. Gracias, muy buenas noches. Cuídense, nos vemos hasta la próxima clase.